Listo. Entonces, para empezar, tenemos que saber el comportamiento, cómo va a funcionar esta columna cuando se pone una carga en compresión. Y ya sabemos, ¿no? Está empotrada en su extremo inferior, donde la rotación y el desplazamiento va a hacerse. Entonces, se va a deformar algo así. Pero por efectos, para que veamos mejor y no tengamos una gráfica muy apretada, vamos a hacerlo algo así. No, más todavía. Ahí. Pero aquí esta cara está actuando con cierta excentricidad, ¿no? Y lo vamos a denotar así. Esto no me está gustando, no se ve muy bien en esta gráfica. Lo vamos a hacer así. Y la excentricidad lo vamos a tomar de esa manera, ¿ok? Una línea va a representar el centroide de la sección y esta línea horizontal va a representar la excentricidad, donde está aplicada la carga. Esta línea horizontal no representa nada de la estructura, simplemente representa la excentricidad. Vamos a poner aquí excentricidad. Muy bien, entonces hacemos la deformada. Y ahí más o menos. La carga va a seguir ahí, ¿no? Aquí se va a deformar una deformación y listo. Los ejes lo vamos a hacer así, a ver. En Y y en X. Listo. Ahora aquí vamos a poner acá solución. Vamos a empezar con la ecuación de Euler, ¿no? Nos dice que la segunda derivada, perdón, de Y respecto a X va a ser igual al momento dividido entre la rigidez, que es más que el módulo de elasticidad, multiplicado por la inercia. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la ecuación de momento. En cierto punto, en cierto punto X y cierto punto en Y. Entonces lo vamos a hacer acá, en cualquiera, ¿no? En cualquier punto. A una distancia X y a una distancia Y. Listo. Ahora, la carga última va a generar momentos, ¿no? En este punto, acá en este punto rojito que hemos encontrado. Ahí vamos a hallar el momento a cierta distancia X y cierta distancia Y. El momento en ese punto va a ser generado, ya estamos hablando de la deformada, ya estamos cuando esta columna ya ha sido deformada, entonces esta carga es la que está siendo aplicada. La carga por el brazo. Y el brazo no es nada más que esta distancia, ¿no? Sería la sumatoria de la excentricidad más la deformación menos esa distancia ahí. La excentricidad más la deformación menos la distancia y. Oye. Entonces ya tenemos la ecuación del momento. Lo reemplazamos acá.
Esto podemos hacerlo así, ¿no? El momento, la carga P en esa electricidad más la deformación menos Y, el módulo de elasticidad por la inercia. Listo. Entonces, lo que voy a hacer acá es llevar esta ecuación a una ecuación homogénea, donde en un lado de la ecuación diferencial tengamos simplemente todas las variables, todas las, ¿cómo se puede decir? Es que la variable a derivar tengan acá, todas las que no estén con la variable y en este caso, pongamos al otro lado. Y ahí vamos a tener una ecuación diferencial homogénea. Porque conocemos la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Y si ya conocemos la solución general, entonces ya conocemos de esta segunda derivada y por ende ya vamos a saber la ecuación de la deformada de nuestra columna. ¿Ok? Listo. Entonces, hagamos todo eso. Segunda derivada de y. Lo que vamos a hacer acá es dividir. Necesitamos que todas las que tengan la variable y se vayan al otro lado, ¿no? Entonces acá sería menos p es sub i multiplicado por y, ¿no? Estamos distribuyendo nada más el divisor a cada uno, más la carga p por e sub i por la rigidez, y eso multiplicado por la excentricidad más la deformación. Listo. Lo que he hecho es separar esta variable de todo el resto. Entonces ya hemos visto la ecuación, lo que queremos es poner esta variable a un solo lado, entonces la segunda derivada más, ¿no? Va a pasar con positivo, la carga P por Y igual a la carga P sobre la rigidez multiplicado por la excentricidad más la deformación. Listo. Entonces ahí ya tenemos esta ecuación, ¿no? Hemos visto una constante, la segunda derivada, otra constante, y al final la ecuación está igualada a todos los números que no tengan la variable y. Perfecto, entonces de aquí ya tenemos una ecuación homogénea. Antes de esto vamos a hacer, no sé si ya se han dado cuenta, acá el ingeniero lo toma esto otra variable. ¿Para qué? Para simplificar tanto, no manejar todo esto va a ser bastante. Ya sabemos que la que queremos hallar, el módulo, la rigidez, perdón, que eso por i va a ser siempre un dato en todos los ejercicios. Entonces, decimos que beta al cuadrado va a ser igual a p sobre e por. Estoy simplemente poniéndolo en una variable. ¿Ok? Listo. Entonces, reemplazando todo eso ya, vamos a tener que la ecuación homogénea va a ser igual a beta al cuadrado por i, beta al cuadrado por e, por la excentricidad más la deformación. Lo he reemplazado. Nada. Listo, entonces aquí ya tenemos la ecuación homogénea y la solución general para esta ecuación. No es nada más que y igual a una constante. Podemos ponerlo beta a 1, vamos a ponerlo a 1 por el coseno de qué? De la t que va delante de la variable, pero que no es, que no está siendo derivada, ¿ok? No sé si me dejo entender. Ok, a ver, esto es la raíz
de la constante adelante de y. Derivar. La raíz de la constante. Si sacamos la raíz de aquí, entonces simplemente nos queda beta por x. Listo. Más una segunda constante, A2, por el sen de lo mismo, de la raíz de la constante de y. Por x. Y por último, acá, todo esto debe estar dividido entre esta misma constante. Entonces lo único que nos va a quedar es la excentricidad más la deformación. Entonces ya tenemos la solución general de esta ecuación, que no es nada más que la ecuación de la deformación de la deformada de esta columna. Pero aquí tenemos constantes A1 y A2. Debemos hallar esos constantes. ¿En base a qué? En base a condiciones de borde. Condiciones de borde me refiero a esto. Vamos a plantear condiciones de borde. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces ya tenemos la solución general, que no es nada más que una constante por el coseno de x más la segunda constante por el seno de beta x más la excentricidad más la, ¿no? Copiando todo esto. Entonces nos planteamos condiciones de borde. Ok. Tenemos un empotrado. Su deformación va a ser esta. La primera condición va a ser, a ver, lo vamos a hacer así, en rojito. Nuestros ejes, ¿no es cierto? Aquí es X y aquí es Y. Listo. Cuando X sea 0, estoy hablando en este punto, cuando X sea 0, la deformación, Y va a medir la deformación de esta columna, ¿no? La deformación va a ser 0. Eso es lo que sabemos cuando tenemos o hablamos de una columna que está empotrada en uno de sus extremos. La deformación es 0 y el desplazamiento, perdón, la rotación también es 0. Listo. Ahora sí, si planteamos acá, la condición más crítica para esta columna es acá. La condición más crítica. Lo voy a poner aquí. La condición más crítica es cuando X sea igual a L y Y va a ser directamente la deformada. La deformación, ¿no? Esta es la condición más crítica. Para hallar el valor de la carga crítica. Pero no nos va a servir como condición de borde. La segunda condición que vamos a plantear, sabemos acá para el empotrado que el desplazamiento es 0 y que la rotación es 0, ¿no? Y la rotación no es nada más que la derivada de la función de deformación de... Entonces, ¿la derivada de qué? De esto. Entonces ponemos que cuando x sea 0, y derivada va a ser igual a 0. La derivada de y no es nada más que la rotación. Listo, entonces con estas ecuaciones tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, entonces el sistema sí puede ser resuelto. Y vamos a hallar la carga crítica dando estos valores cuando ya hallemos el valor de A1 y A2 para hallar la carga crítica. ¿Qué es lo que nos pide en realidad, no? En los ejercicios, carga máxima que pueda soportar la estructura, etcétera, etcétera.
Ok, entonces reemplazando estas ecuaciones de borde, la primera ecuación, ¿sí? Aquí. Dice 0 cuando y es 0. Entonces, reemplazándole y igual a 0, igual a la constante a 1 por el coseno de qué? X igual a 0. Entonces, 0 multiplicado por algo es 0, ¿no? Coseno de 0. Más la constante a 2 por el seno de qué? De 0 también. Más la excentricidad más la deformación. Ahora aquí. ¿Cuánto es coseno de 0, por favor? ¿Y cuánto es seno de 0? Coseno es 1 y seno es 0. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a volver a reemplazar 0 igual a 1 por 1 a 1 más a 2 por 0, 0. Entonces aquí lo que nos queda es la excentricidad más la deformación. Listo, entonces en esta ecuación ya hemos visto cuál es el valor de A1, de la primera constante. No es nada más que el negativo de la suma de la excentricidad más la deformación. Entonces ya tenemos el valor de A1. Ahora para hallar a 2, a sub 2, vamos a reemplazar la segunda ecuación o la solución de borde. Entonces la segunda condición de borde nos decía que cuando x es 0, la rotación es 0, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar esta función. Entonces hacemos así. La derivada de y va a ser igual a 1. A1 está en función de la actividad y la deformación. Lo vamos a mantener como A1. Acá. La derivada de coseno va a ser igual a menos, ¿no? Respecto de x. Menos seno, entonces acá ponemos el negativo directamente. Menos seno de qué? De beta x. Podemos derivar ahora la función que está dentro del coseno. Entonces así lo vamos a poner. Por la derivada que está dentro de la función coseno. Entonces la derivada es beta directamente, beta. Más 2 por la derivada de seno, que no es nada más que el coseno de la misma función. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de esto es 0, ¿no? Porque no está en función de x. Perfecto. Entonces reemplazamos esta condición. 0 menos 1 por seno de 0 por beta más A2 el coseno de 0 por beta.
Entonces ya hemos visto el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es... Esto es 0, no es tita, parece, ok. Listo, aquí de nada nos hubiera servido reemplazar el valor de A1 porque se simplifica de todas maneras. Entonces 0 es igual a A2 por beta, ¿no? A2 por beta. Y beta no es nada más que la raíz de P sobre E por I. Entonces beta siempre va a ser diferente. Por ende, la única manera de que esta ecuación se cumpla es que A2 sea 0. Y ahí ya hemos hallado el valor de la segunda constante. Reemplazamos en la ecuación A2, 0. Entonces lo que nos queda es A1 tenía el valor de menos la excentricidad más la deformación. Menos la excentricidad más la deformación por el coseno de ¿qué? De beta X. Más la excentricidad más la deformación. Y ahí ya tenemos la ecuación de la deformación de la columna empotrada y libre. Reemplazando acá, esto beta es igual a la raíz, ¿no? De P sub I. Pero ¿qué es lo que nos pide? La carga crítica. Para ello tenemos otra ecuación, ¿no? Para hallar la carga crítica tenemos otra condición, que cuando X sea L, lleva a ser la deformación total, la que puede aceptar esta columna, y con eso vamos a hallar la carga crítica. Entonces, reemplazando, la condición no es una condición, bueno, sí, no es una condición de la carga crítica, que cuando X sea igual a L, lleva a ser igual a la de total. Entonces, reemplazando, la deformación va a ser igual a menos la excentricidad más la de, por el coseno de ¿qué? De beta L. Más la excentricidad más la deformación. Ok. Entonces, ¿dónde está P aquí en esta ecuación? Está en beta, ¿no? Está acá. Entonces, el objetivo va a ser despejar esta variable. Esto lo puedo poner acá, esto allá. Vamos a hacer así. La excentricidad más la deformación por el coseno de beta va a ser igual a la deformación más aquí, esto es negativo, excentricidad más... Muy bien. Esto se va a simplificar. El objetivo es despejar beta. Entonces aquí vamos a tener coseno de beta L va a ser igual a la excentricidad dividido entre la excentricidad más la deformación. Estoy pasando a dividir nada más. Entonces seguimos. Beta L va a ser igual coseno a la menos 1 de la excentricidad sobre la excentricidad más la deformación.
A ver, nos estamos acercando, ¿no? Ya tenemos coseno a la menos uno de la excentricidad más la deformación más la excentricidad. Listo. Entonces reemplazamos el valor de beta. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya. Vamos a hacer así. Vamos a seguir dando beta. Beta va a ser igual a 1 sobre L por el cosenos 1 de la excentricidad más la deformación. Ya sabemos cuánto vale beta, la raíz de P sobre EI. Si aquí esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener que beta al cuadrado es igual a P sobre. Entonces todo esto lo elevamos al cuadrado. Para reemplazar directo. Vamos a tener beta al cuadrado a P sobre EI igual a, lo vamos a despejar o distribuir esta potencia. Perdón, esto no es 2, es L al cuadrado. Todo eso multiplicado por coseno a la menos 1. ¿De qué? De la excentricidad más la suma de la excentricidad y la deformación. Y todo eso al cuadrado. Entonces de aquí directamente o despejamos P, la carga crítica, que no es nada más que E sobre EI, perdón, E por I, dividido entre la longitud al cuadrado, y todo eso multiplicado por el coseno de la menos 1 de qué, de E, de la excentricidad más la suma de la excentricidad y la deformación. Y ya está. Esta es la ecuación que nos piden demostrar. E por I, L al cuadrado, E por I, L al cuadrado, por el coseno menos 1 de la excentricidad sobre la excentricidad más la suma y todo eso elevado al cuadrado. Aquí me faltaba, ¿no? Esto debería estar elevado al cuadrado. Eso es detalle, nada más. Lo voy a arreglar al momento de mandarles las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Esto acá deben reemplazar en radianes o deben calcular esta carga P en radianes. En radianes. Una observación, ¿no? Cuidado que al reemplazar en su examen lo hagan en grados. Debe ser reemplazado en radianes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos partido de planos la ecuación del momento, ¿no? Lo hemos reemplazado en la ecuación diferencial, hemos hallado la ecuación diferencial homogénea y sabemos la solución de una ecuación homogénea, la solución general. Nos hemos planteado las condiciones de borde. Una vez planteadas las condiciones de borde, hemos hallado el valor de las constantes A1, A2. Reemplazando, ya teníamos la ecuación de la deformada, ¿no?
Y para hallar la carga o la posición más crítica, la situación más crítica, nos hemos planteado otra condición y a partir de eso hemos hallado la carga crítica, la carga máxima que pueda soportar una carga, que pueda soportar una columna con carga excéntrica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿O no está claro, muchachos?